Todos somos Toastmasters es una iniciativa de David Vázquez, la cual felicito mucho. Durante la gestión pasada, David apoyó como presidente del Comité de Traducciones y llevó a cabo una labor realmente extraordinaria. Otra de las manifestaciones donde podemos ejercer nuestro liderazgo es sin duda cuando evaluamos. Y evaluar implica una gran responsabilidad, porque la evaluación es la columna vertebral de Toastmasters. Por ello es que esta plática se llama Evaluación para Crecer, como parte del programa Todos somos Toastmasters. Bienvenido. El objetivo de evaluar es que los socios se unan a Toastmasters para mejorar sus habilidades de comunicación y liderazgo, y esto se realiza a través de la evaluación. Seguramente has escuchado que Toastmasters no es una escuela, no es un curso de capacitación, sino que a través de un ambiente de aprendizaje, los socios se apoyan unos a otros y así se va dando el aprendizaje. Pero entonces, si esta es la esencia de nuestra organización, evaluar implica una gran responsabilidad. Y si bien es cierto que cualquier persona puede evaluar, en la medida que tengamos un poco más de técnica y te animes a llevarlo a cabo, te irás volviendo maestro en este que sin duda es un arte. Lo primero que puedo comentarte es que después de recorrer clubes a lo largo de todo el país, he notado algunos vicios de la evaluación. Uno de ellos es lo que yo llamo el descuartizador, que significa que alguien evalúa solamente lo negativo y considera que su responsabilidad es decirle a la persona todo lo que hizo mal. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Qué es lo que esto genera? Que aun cuando el socio en efecto haya cometido grandes errores y su proyecto, lo que pasa en algunos clubes, no haya sido evaluado de manera positiva y por lo tanto se le dice incluso al socio que quedó reprobado, ¿cuál es la emoción que esto genera? Tenlo por seguro que no es deseo de cambio y hay una gran posibilidad de que ese socio nunca regrese al club. Evita entonces ser el descuartizador. Otro vicio de la evaluación es el apapacho obligado. Es decir, pareciera que si alguien dijo un discurso, tú tienes que pasarlo al frente, felicitarlo de manera obligada, abrazarlo, decirle que todo estuvo perfecto, y este sería el extremo opuesto al descuartizador. Es decir, ni debes terminar con la autoestima del orador, ni tampoco estás obligado a solamente hablar de lo positivo. Por ello es que este también sería un vicio de la evaluación. Un tercer vicio es, seguramente has escuchado que alguien te dice, tu cuerpo, muy bien. Quizá no se refieren a otro cuerpo que no sea el del discurso, pero es que tenemos una serie de clichés donde ya estamos acostumbrados a repetir ciertas frases, hablar únicamente del cuerpo del discurso o del contacto visual independientemente del proyecto que estemos evaluando. Y esto refleja sin duda que no hubo una preparación adecuada. Otro vicio de la evaluación es cuando te dicen todo lo demás, excelente. Quizá ya te dijeron que la introducción no fue apropiada, que el contacto visual dejó mucho que desear, que el discurso no fue bueno, pero todo lo demás, excelente. Y a veces no te explican a qué se refieren con todo lo demás. Por lo tanto, también es un cliché y un vicio de la evaluación. ¿Cuáles serían entonces los pasos que yo te recomiendo para llevar a cabo una evaluación constructiva? Una evaluación para crecer. Lo primero es que trates de no improvisar. Esto implica que estudies, que conozcas cuáles son los objetivos del manual. Nunca va a ser lo mismo evaluar un proyecto 1 del manual básico que un proyecto avanzado, sea de lectura interpretativa o de líder de persuasión o del discurso de ocasiones especiales. Tú tendrás que dedicar tiempo antes de la evaluación a entender de qué se trata el proyecto, a entenderlo.
No únicamente ver la parte final, las preguntas, sino todo el contexto del proyecto. Tendrás que entender también algunas técnicas de evaluación, porque por más que tengamos una buena fe, lo cual sin duda es un paso muy importante, necesitas conocer diferentes herramientas para poder ayudar al orador. De otra manera, tu evaluación va a ser poco profesional. Y requieres precisamente conocer estos recursos para poder decirle al orador cómo lo puedes ayudar. Un segundo paso de una evaluación constructiva consiste en que sí generes un cierto acercamiento con el orador, lo cual no significa papacho obligado, pero sí empatía, diálogo, que conozcas al orador, que desde la sesión anterior, cuando te dijeron que lo ibas a evaluar, trates de entender cuáles son sus expectativas en Toastmasters. Más allá del proyecto del manual, ¿qué objetivos específicos él o ella busca? Quizá es una persona que le cuesta mucho trabajo conectar con la audiencia y te dice, mira, me gustaría que aparte de medir la estructura o aparte de medir si fui persuasivo o el uso del lenguaje, me encantaría tener una mayor conexión con la audiencia. Evalúamelo. Y es importante. Y tratar de evaluar en un contexto también de cuáles son los avances que ha tenido el orador. Porque no es lo mismo que tú evalúes a una persona que está en el proyecto 2. Hay alguien que está presentando proyectos avanzados y que has notado un verdadero avance a lo largo del tiempo que lleva en la organización. Por lo tanto, la evaluación es personal, es única. El segundo paso entonces es acércate. El tercer paso, si tú alguna vez has concursado en evaluación, seguramente recuerdas que uno de los elementos que se califican en la boleta es análisis claro y centrado. Y esto habría que llevarlo también al club. Sé claro significa que desmenuces el contenido del discurso, que lo alinees con el proyecto en específico y a partir de ello puedas integrar algunos ejemplos. Es decir, no es suficiente que tú le digas a alguien, la estructura de tu discurso, excelente. No, es mucho mejor que le digas, la introducción fue atinada, reflejó una investigación. Cuando relacionaste la frase de Benito Juárez con la autonomía y la libertad de los pueblos, fue una conexión muy inteligente. Analizaré ahora el cuerpo de tu discurso. Me pareció que los tres argumentos que seleccionaste fueron ideales, aunque en el tercer argumento faltó estadística, faltaron algunos elementos que nos dieran mayor claridad. Cuando mencionaste tal cosa, ¿me explico? No te quedes en lo general. Habla de ejemplos específicos. Y el tercer elemento y se vale es que aportes. Que no únicamente te quedes con un análisis general, sino que le digas, esta manera de argumentar sin duda habla de tu gran preparación y dedicación como orador. Y esa ya es una aportación personal. Siguiente elemento es dile cómo. También en la boleta de evaluación, en el caso de los que concursan en esta categoría, te dicen, además del análisis claro y centrado, dale recomendaciones específicas de ayuda. Yo te diría que un reto cuando evalúes es, si vas a decir algo que estuvo mal, se vale, siempre y cuando tengas alguna herramienta para mejorar. Es decir, no basta que le digas al orador, tu contacto visual no fue adecuado, sino que le digas, yo te recomiendo que comiences del lado izquierdo, que dirijas tu mirada al centro, que luego la repartas hacia la derecha y que estés siempre atento de no focalizarte solo en una parte de la audiencia. Eso es una recomendación específica, porque a partir de ella el orador entenderá en qué puede cambiar. Y lo más importante, háblale de tu experiencia. Quizá tú le puedas decir, mira, en mi primer discurso me dijeron que había hablado poco de mí mismo y que había hecho un rompehielo muy genérico.
Por ello, decidí repetirlo y cuando me atreví a hablar de mí mismo, logré una mayor conexión con la audiencia. Esto queda a tu criterio si tú lo repites. Es decir, ya no es únicamente hablar de lo general, sino ya es hablar de tu propia experiencia en beneficio del orador. ¿Te queda claro? ¿Vamos bien? También se dice que en una evaluación debemos motivar. ¿Esto qué significa? Que todo orador que decide presentar un discurso le ha dedicado tiempo. Ha tomado una decisión quizá de romper un miedo, de no dedicar más tiempo a alguna lectura o al trabajo o a la familia y quizá 1 hora, 2 horas, 3 horas, una semana de preparación, todo ello requiere de una felicitación. Por ello es importante que tomes en cuenta el tratar de lograr un balance en tu evaluación. Motivar es que también resaltes los aciertos y sin duda que trates de obtener un compromiso hacia el cambio. Ello se logra cuando la persona está consciente de cuáles son los elementos en los que puede mejorar. Pero si tú tratas de terminar tu evaluación también como dice la boleta del concurso, con una conclusión concisa y alentadora, significa que dejarás al orador con el deseo de hacer las cosas mejor, en un ánimo positivo. Esto requiere sin duda un equilibrio en tus filtros, que no solamente veas lo malo, sino que también veas lo bueno. Yo te puedo recomendar incluso que en tu boleta o en una hoja en blanco pongas del lado izquierdo un signo o un símbolo de más, del lado derecho uno de menos y trates de encontrar 3 argumentos de lo positivo y 3 argumentos de lo negativo. Si tienes más de lo positivo o más de lo negativo, descártalo, porque debes lograr balance. Y ahí está también un elemento de la motivación. ¿Cuáles son entonces estos 5 elementos de una evaluación constructiva? Estudia, dedica tiempo. Esto implica que yo te recomiendo que si el día que la persona va a presentar el proyecto te pide que lo evalúes y tú no conoces ese proyecto, es mejor que le digas, no, no puedo evaluarte porque no conozco el proyecto. Créeme que es desagradable estar escuchando al orador, tener el manual abierto, estarlo leyendo porque no sabes de qué lo vas a evaluar y que inmediatamente después de que termina te digan, ahora viene la evaluación, es un reto difícil de enfrentar con éxito. Después te acercas. Cuando ya te invitaron, conoces al orador, platicas con él, te involucras en el proyecto. Si es posible, te reúnes con él a lo largo de esta semana para platicar, para darle algunas ideas. Y ahí cumples realmente con tu rol de mentor y de un buen evaluador. Con ello podrás ser claro, dar recomendaciones específicas de ayuda, tener un contexto mucho más amplio para poder orientar al orador. Y finalmente, motivas. Atrévete a terminar de una forma positiva y alentadora una vez que has hecho el análisis completo del discurso y ya has dado las recomendaciones necesarias. Algo que te puedo también compartir es que gran parte de nuestro proceso de aprendizaje en Toastmasters está orientado a generar un cambio, a mejorar nuestras habilidades. Pero créeme, yo te puedo decir que debes cambiar aspectos de tu personalidad, la forma como te comunicas y muchas otras cosas que dependen de mi percepción. Pero ¿qué necesitas a nivel personal para realmente generar un cambio? Lo primero es que te sientas mal con lo que hoy en día estás haciendo y por lo tanto haya una insatisfacción. Es decir, no estoy contento con mi manera de hablar porque no realizo las presentaciones que debo con mis ejecutivos, porque no estoy logrando dar los argumentos que quiero y la gente no me escucha o no me están comprando mis clientes y entonces entro a Toastmasters. Si tú logras identificar qué es lo que no le está gustando al orador y a partir de ahí
estableces algunos elementos de cambio, seguramente ahí te va a escuchar. Por ello, lo primero es tratar de provocar esta insatisfacción. Pudieras incluso lograrlo dentro de la misma evaluación, preguntándole al orador, ¿qué aspecto de tu discurso no te gustó? Y si él mismo te dice, no me gustó la manera como construí las transiciones, entonces tú puedes incorporar ese elemento para dar recomendaciones, porque ya ubicaste en que el orador no está satisfecho. Para generar cambio debe también existir un deseo auténtico de cambiar, que normalmente está conectado, porque si no me gusta cómo hago las cosas, normalmente tengo el deseo de cambiarlas. Pero este deseo finalmente es un compromiso personal del evaluador. Por más que le digas, por más que le recomiendes, si el evaluado decide no cambiar, no va a pasar nada. Y esto hay que entenderlo. La responsabilidad del cambio está en el orador, no en el evaluador. Y finalmente, primero dijimos que hay insatisfacción, después hay deseo, y el siguiente elemento es establecer acciones y también recursos. Y aquí lo que yo te recomiendo es que trates de hablarle al orador también de lo que es tu propia experiencia y quizá le digas, mira, para poder mejorar este elemento del uso del lenguaje y de los recursos retóricos, te voy a recomendar un libro donde viene perfectamente claro qué significa una triada, una metáfora, etc. Para que no te quedes únicamente con el contenido del manual. Y es más, si a lo largo entre este proyecto que presentaste y el siguiente requieres apoyo, cuentas conmigo. Es decir, ponerle al orador algunos recursos adicionales para poder motivar el que el cambio realmente se lleve a cabo. Y esto lo puedes hacer desde la planeación del proyecto, durante tu evaluación y, ¿por qué no?, después, para que tú te veas en Toastmasters como un facilitador del cambio de tus compañeros. Lo mismo que cuando lo requieras, haya alguien que te apoye. Ese es precisamente el espíritu de nuestra organización. Puedes encontrar algunos recursos adicionales en dos manuales. Por un lado, el que se llama Effective Evaluation o evaluación efectiva. Y por otro lado, El arte de la evaluación efectiva, que es un manual de la serie del comunicador exitoso. Estos los puedes encontrar. El primero, el de Effective Evaluation, es un manual pequeño que viene con el kit de nuevo socio y está también en la página de la sede internacional, incluso en español. Y el segundo lo puedes encontrar en línea en la página del Distrito 34, www.tmdistrito34.org. Es una traducción que llevamos a cabo hace aproximadamente 2 años y está el material completo que te puede dar recursos adicionales para orientar tu aprendizaje. Me da muchísimo gusto formar parte de este proyecto de Todos Somos Toastmasters con David Vázquez. Cada semana, o más bien cada 15 días, te estaremos compartiendo recursos adicionales para que te vuelvas todo un campeón de la evaluación. Y créeme, si hay un rol en el que puedes verdaderamente disfrutar de la pasión por generar cambio, es en una evaluación efectiva. Nos vemos pronto. Soy Juan Carlos Camacho y me ha dado mucho gusto compartir estas ideas contigo. Hasta la vista.